el tema de la traducción del Nuevo Mundo. La versión, entre comillas, que ellos usan de la Biblia. Vamos a tratar de analizar unos cuantos versículos, unas cuantas citas, viendo cómo en casos concretos la Biblia o traducción de ellos ha añadido a la palabra o ha quitado de la palabra para acomodar lo que dice la palabra de Dios a sus propios criterios o doctrinas. Vamos a pedir, como siempre, primero la bendición y la ayuda del Señor. Nuestro Padre en los cielos, te alabamos y bendecimos y sobre todo te necesitamos en todas las cosas. Pedimos una vez más que ya que estamos reunidos aquí unos cuantos de tus hijos, personas que amamos la verdad, que tú una vez más, Señor, nos ilumines, nos hagas entender bien lo que nos concierne esta noche considerar. Tenemos muy claro, Señor, que lo que tú has revelado en tu santa y bendita palabra es 7 veces refinado. Es tu revelación especial para nosotros. Jamás nosotros los humanos deberíamos intentar poner algo de nuestra cosecha. Que lo que vamos a considerar, ojalá sea capacitación para nosotros a fin de que podamos ser en lo posible de ayuda a personas dentro de esa organización de los testigos, a fin, Señor, de que en lo posible y en tu santa voluntad podamos ganarles para Cristo. Con este propósito pedimos tu ayuda y bendición en su precioso nombre. Amén. Antes de proseguir con el tema que he mencionado sobre la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, quería repasar muy brevemente lo que habíamos considerado la semana anterior. Estábamos considerando, en primer lugar, el tema sobre la cruz, y consideramos que la palabra en griego principal que se está usando en este caso para la palabra cruz es stauros, y cómo stauros significa en realidad una estaca vertical sobre la cual se puede suspender a una persona, pero que según tiempos, lugares y costumbres no es ese solamente el significado de la palabra stauros. Ya en los días de nuestro Señor Jesucristo teníamos lo que se consideraba el tipo de cruz con misa, que era la especie de T considerábamos la semana pasada, y también la cruz inmisa, que es la que llamamos la cruz latina. Por supuesto, por mucho tiempo los judíos mismos, siglos antes de Cristo Jesús, ajusticiaron personas bajo el concepto de la ley de Moisés en palos ya plantados verticalmente, y sobre esos palos se ponía a la persona una vez ya habiendo sido muerta, para que quedara visible a muchas personas y como testimonio. Como consideramos la palabra stauros y la palabra stauros no tiene verdaderamente un solo significado, la pregunta entonces que surgía era dónde murió el Señor Jesucristo, en una cruz inmisa, en una cruz con misa o en la cruz simplex, en el palo vertical. Y estuvimos considerando pues los textos de Mateo 27:37, donde se muestra que sobre la cabeza del Señor Jesucristo se colocó un letrero en el cual se ponía el cargo contra él. Y esto lo usamos para demostrar dos cosas: que no podía ser la cruz llamada con misa, la T, porque esta cruz con misa, la T, la cabeza quedaba justo por encima del respaldo y sobre ese respaldo se usaban las manos del reo, se ataban muchas veces, de modo que la cabeza quedaba sobre ello, y no había ya lugar para poner en la tabla o madera ningún aviso. Así, con ese texto demostrábamos que la cruz con misa realmente quedaba descartada en cuanto al implemento de juicio para el Señor Jesucristo. Pero también se dijo, al ver que el letrero se había puesto sobre la cabeza del Señor Jesucristo, que en realidad Jesucristo, nuestro Señor, no debería tener las manos así, porque lo correcto hubiera sido decir entonces que se había colocado este letrero sobre sus manos, pero el evangelista dijo concretamente sobre su cabeza.
Luego considerábamos Juan 20:25 para indicar cómo el apóstol Tomás, que dijo que hasta que no viera la impresión de sus clavos, de los clavos que se usaron para las manos, y usa entonces clavos en plural refiriéndose a lo que se usó para fijar las manos, porque no está hablando en ese pasaje concretamente de los pies, sino de las manos. Lo interesante ahí en Juan 20:25 es que se dice con toda seguridad que para fijar las manos del Señor se usaron clavos en plural. Y cualquier dibujo que usa la sociedad hace ya muchos años hacia acá usa un solo clavo para traspasar las manos del Señor Jesucristo. Entonces, para que pudiera ir de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor, siendo que los testigos no lo pintan así, porque así lo pintan así solamente un clavo, para que hubiera dos debería estar en una posición distinta, ¿no? Y consideramos también en Juan 20, a los últimos versículos, 21, Juan 21, versículos 18 y 19, donde el Señor Jesucristo, hablando con el apóstol Pedro, le dice que cuando eras joven te ceñías, pero cuando seas viejo o cuando seas mayor otro te ceñirá. Y entonces dijo eso para significar la clase de muerte que él habría de tener. Estábamos ilustrando un poco la semana pasada el significado y el sentido de esto, porque cuando él era joven él se ceñía para trabajar, pero cuando ya sea mayor él tendría que levantar sus manos para que otro lo ciñera. Estábamos diciendo, sería muy absurdo que se pusiera un abuelo con las manos así para que otro le ciña. No es cierto, pero sí es normal pensar que levantaría sus manos para que otro pudiera ceñirle. Y si no, estas expresiones en las Escrituras no tendrían sentido. Los diferentes textos de la Biblia que consideramos y algún otro que también se nos escaparía indican que el Señor Jesucristo murió en lo que se llama la cruz inmisa, es decir, la cruz latina, y no en la conmisa, esa forma de T, o en la crux simple o simples, que es un solo palo levantado verticalmente. Tratamos también el tema del nuevo nacimiento, usando sobre todo y como partida Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3 y versículo 3, donde el Señor Jesucristo dice a Nicodemo que el nuevo nacimiento es indispensable para entrar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo no especificó que el reino de Dios tiene fases y que algunos, según qué fase del reino fueran a entrar, necesitarían nacer de nuevo, y en según qué fase debieran entrar, no deberían nacer de nuevo. El Señor Jesucristo hace una declaración categórica, es decir, que si uno quiere ver el reino de Dios, si uno quiere entrar en él, ha de nacer de nuevo. Esto es un imperativo. Y consideramos, usando el mismo libro de instrucción de los testigos, razonamiento a partir de las Escrituras, cómo ellos declaran explícitamente que solo 144.000 personas a través de toda la historia del cristianismo nacen o han nacido de nuevo. Y esto contradice lo que dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, de que si alguien quiere entrar en el reino tiene que nacer de nuevo, y qué lamentable verdad sería concluir que a través de todas esas épocas y edades solamente 144.000 finalmente nacen de nuevo y entran en el reino de Dios. Y por eso usamos textos como Juan 1, 12, 13, Romanos 8, 14, Apocalipsis 3, 26, donde se demostraba que todos los que reciben o aceptan a Jesucristo son hijos de Dios y por tanto herederos. Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y por tanto herederos. Que todo aquel que venza se sentará con Jesús en el trono. Y estas expresiones, todos, todo aquel, todo el que, tendría que ser tan difícil, por no decir imposible, que se limitara a una cifra determinada, porque entonces sería absurdo que dijera todos los que, ¿no? Ya limitando esta expectativa y esta esperanza a tan solo un número tan limitado de personas. Esto es resumiendo un poquito lo que la semana pasada consideramos. Ahora bien, sobre la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, muy lamentable tener que decir que es muy difícil poder llamar a esto una versión de las Escrituras. Yo personalmente no lo puedo reconocer como una versión de la palabra de Dios, que usa unos sinónimos, diríamos, de cierta manera o de cierto matiz. Cuando hay alteraciones
flagrantes en contra de la gramática, en contra evidentemente del todo el contexto de alrededor, entonces esto ya es muy grave. Sí, una traducción podríamos llamarlo, y aún tendríamos que poner esto entre comillas, para ver lo serio que es esto de traducir la palabra de Dios. Y generalmente todos aquellos eruditos que traducen, todos aquellos biblistas que trabajan en equipo para hacer una buena versión de la Biblia, reconocen normalmente que es una tarea ardua y muy difícil y de una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice lo que ocurrirá a persona alguna que añada o quite a lo que Dios ha dicho en su palabra. Esto el Señor lo ha venido diciendo a través de todas las épocas. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:2 dice la palabra del Señor: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Ya era en los tiempos del siervo de Dios, el mediador de Dios, Moisés, para con la nación de Israel. Más adelante, andando el tiempo, en los días del rey David, el Salmo 12:6 registró esta expresión: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La impresión que esta cita de la palabra nos debe dar, o nos da, es que nosotros no podemos añadir nada para purificar nada a la palabra de Dios, porque ya lo está. Nosotros no podemos añadir un elemento humano de nosotros para hacerla mejor. El hombre no puede mejorar la revelación de Dios. El hombre puede, por la gracia, recibirla y por la gracia asimilarla, pero nada más. El hombre no podría poner su mano en aquello que Dios nos dio, porque lo dañaría. Y una vez más, dentro de otros pasajes que abundan en las Escrituras al respecto, en Apocalipsis 22, 18 y 19, la palabra del Señor de nuevo advierte con seriedad, con mucha seriedad aquí, diciendo: si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida. Así que grave responsabilidad. No se quiere decir con esto que, por ejemplo, a través de los siglos haya podido confundirse una nota aclaratoria que alguien quiso poner en un manuscrito, que se haya confundido con parte del texto bíblico, y finalmente los mismos eruditos hayan encontrado eso, una interpolación. Ni siquiera en la vasta mayoría de los casos se ha visto intencionalidad en ello. Y lo único que se ha hecho es, haciendo el proceso de refinar el texto bíblico, es quitar aquello que evidentemente es una interpolación. ¿Por qué? Pues porque si lo hemos encontrado en un manuscrito del siglo XV y tenemos ahora bastantes manuscritos de muchos siglos anteriores de la palabra de Dios en donde no aparece para nada esa expresión, tenemos el texto recibido, el texto receptus, que tiene eminentemente unos manuscritos antiquísimos, hasta el segundo siglo, algunos de ellos, que si no contienen esa expresión, y luego rastreando en estas familias de manuscritos, de los cuales hay miles de ellos en griego en nuestros propios días, muchos en arameo también, pues se ha podido ver que algo se colocó como una nota y se coló en el texto bíblico. El mismo Dios que nos ha dado su palabra es sumamente poderoso para hacer que esto se encuentre, se halle y se clarifique como tal. Aquello nunca fue palabra de Dios, aquello fue un comentario que se añadió entre unos corchetes, podríamos decir. Estas son cosas muy distintas, pero lo que vamos a ver ahora, hermanos, son ejemplos concretos de quitar o añadir a fin de atraer una enseñanza, un concepto a lo nuestro. Normalmente nosotros debemos ir a Dios
a su revelación y a su voluntad. Además, debemos ir a Dios con humildad. Nosotros no somos nadie para investigar a Dios. Ningún humano puede aprender nada de Dios por el proceso de una investigación de Él. Eso lo tenemos muy claro. Dios se ha revelado. Eso es la gracia especial de Dios hacia nosotros. Y si Dios nos quiere revelar y mostrar algo, Él lo hará, pero no es nunca nuestra pesquisa. Coger entonces y alterar una palabra de la Biblia porque nosotros no entendemos cierta doctrina o porque no me casa en mi mente pobre y miserable, y entonces ser capaces de quitar o añadir algo para que cuadre con la doctrina que yo he heredado de otros que eran como yo, eso es simplemente gravísimo, como hemos leído en los versículos de varias partes de las Escrituras antes de esto. Hay un reconocimiento aquí que en sí es un documento para mí, una declaración de la Sociedad Watchtower que se hizo en la Atalaya 1 de marzo de 1963. Y se está considerando una parte que se llama Preguntas de los Lectores. Y una de esas preguntas es ¿por qué Colosenses 2:9 no se traduce en la traducción del Nuevo Mundo como lo hacen normalmente otras versiones de la Biblia? Ese texto lo tengo anotado en la lista de versículos en los que ha sido alterada la palabra de Dios y lo consideraremos en su turno. Pero en respuesta a por qué hay una alteración y por qué la forma en que la traducción del Nuevo Mundo ha traducido ese texto concreto, en la respuesta a esa pregunta reconoce el Comité de la Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo que es cierto que permitieron que sus creencias religiosas influyeran en la forma en que lo han traducido. Leo literalmente la porción, una fotocopia que se puede dar si alguien lo quiere, ¿no? No la tengo aquí ahora mismo, pero se pueden hacer fotocopias. La manera en que estas dos palabras han sido traducidas en la traducción del Nuevo Mundo ha hecho surgir la acusación de que los del Comité de Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo permitieron que sus creencias religiosas influyeran en ellos. Y lo que sigue es esto: esta acusación es cierta. Luego aclaran, mas no lo hicieron incorrecta o debidamente. Si la forma en que han traducido un pasaje se ha hecho en vista a los conceptos que ellos tienen de esa cuestión, lo que llamamos prejuicio, y reconocen que sí que es verdad. Pero dice que para traducir ciertas cosas en cuanto a lo que Jesús es o no, no solamente uno tiene que estar pensando en lo que pone ahí ese lugar exactamente sobre la cuestión, sino pensar lo que el resto de la Biblia dice también sobre ello. Y eso es muy peligroso, porque entonces nos imaginamos a los testigos yendo a otros lugares de las Escrituras, a varios textos, sacándolos de su contexto y luego tratando de demostrar que esos textos son evidencia de otras partes de las Escrituras que prueban mi tesis. Es simplemente grave. No entro más en detalle porque lo vamos a considerar el texto en cuestión, Colosenses 2:9. Pero sí vamos a coger nuestras Biblias y vamos a, en primer lugar, considerar muy poquitos ejemplos del Antiguo Testamento en donde los testigos han alterado el texto bíblico. La mayor parte de las alteraciones está en el Nuevo Testamento. Y cualquiera de nosotros preguntaría ¿por qué en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento es un tremendo documento divino que prueba fehacientemente y sin lugar a duda que Cristo es Dios. Y el intento principal de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová es eliminar el concepto, la creencia, la fe de que Cristo es Dios. Y sabiendo que solo hay un Dios a quien podemos adorar, entonces eso le trae a ellos muchos conflictos. Como ya considerábamos, prefieren volverse politeístas en cierto modo,
e incluso alterar la palabra de Dios en ciertos pasajes antes de reconocer que el Padre es Dios según la Biblia, que el Hijo es Dios según la Biblia y que el mismo Espíritu Santo se manifiesta como persona y con atributos divinos, por lo cual es también Dios. Y es lo que la palabra dice. Por supuesto que yo también años atrás pensaba como hoy piensan muchos testigos de Jehová. Pero también es verdad que encontrándome abrumado ante ciertas situaciones empecé a ponerlo todo en tela de juicio, inclusive el tema de la Santa Trinidad. Y de todo lo que yo busqué información, la mayor información la hallé en torno al tema de la divinidad del Señor Jesucristo. Si para otros temas yo, por ejemplo, utilicé unas cuantas páginas de una libreta buscando y cotejando argumentos, para este tema de la divinidad del Señor Jesucristo llené libretas enteras. Me di cuenta que realmente la razón, la base para creer y enseñar tal doctrina es simplemente abrumadora en la Escritura, que había estado limitado por la Biblia que yo tenía delante de mí, entre comillas. Yo pedí perdón al Señor por esto, pero también pedí al Señor que me iluminara y me guiara a la verdad, que jamás el prejuicio me guiara a aceptar de una forma o de otra algo contenido en la palabra. Ya en Génesis 1 es muy curioso, podemos observar una alteración. En Génesis capítulo 1 versículo 2 vemos aquí el momento de creación. Como sabemos, el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, dice el 2: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, bueno, buscando en manuscritos y buscando en versiones diferentes, la cuestión es que la palabra espíritu viene ahí, Espíritu de Dios. Pero la traducción del Nuevo Mundo dice: y la fuerza activa de Dios se. Esto no puede caber. Simplemente no hay palabra hebrea que deba ser traducido fuerza activa. No hay palabra hebrea ahí, ha sido una invención. Han matado aquí al Espíritu Santo en la acción de crear, porque obviamente Dios está creando, pero como aclara el Evangelio de Juan y como se nos aclara en Colosenses, el Verbo es el creador, pero es que tenemos aquí al Espíritu Santo también en el acto de crear, y podríamos decir que tenemos aquí una preciosa imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el acto de crear. Y han matado esta preciosa estimación de la Escritura, poniendo simplemente fuerza activa, donde generalmente podemos ver en casi cualquier versión de la Biblia el Espíritu de Dios. Y lo lamentamos mucho, porque entendemos por qué se altera este versículo 2. ¿Cuál es la idea que les lleva a esa conclusión? De Génesis, en el Antiguo Testamento, para hacer notar otra alteración significante, podríamos pasar al Salmo 35, 23. Así que han pasado muchos versículos que no han tocado y que no han alterado, pero ahora decimos por qué en Salmo 35, 23 sí se pararon para alterar esta porción. Y vamos a ver que la razón sigue siendo la misma. Sigue siendo nublar el hecho de la deidad y señorío de nuestro Señor Cristo Jesús. La versión Valera del 60, que es la que yo tengo, en Salmo 35, 23, dice así: muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa.
es muy bonito como la descripción que hace aquí el salmista de su Dios, Dios mío y Señor mío, es la misma exactamente que usó un apóstol incrédulo. Señor mío y Dios mío. Y entonces, en Juan 20, 26 al 28, que es donde Tomás hace esa declaración después de haber contemplado las huellas hechas de los clavos en sus manos, costado y pies, que él exclama, Señor de mí y Dios de mí, Señor mío y Dios mío, que es sinónima exactamente de la declaración de este salmista. Pero ¿a quién dirigió el salmista la expresión Dios mío y Señor mío? Un testigo de Jehová diría a Jehová, y entonces cabría entender que la expresión Dios mío y Señor mío aplicara a Jesucristo. La respuesta, mirando Salmo 35, sería no, ¿qué va? Entonces, ¿por qué la usó el apóstol Tomás para referirse a Jesús? Y es verdad que cuando yo empecé a leer con mi esposa la versión Valera, al llegar aquí dijimos, mira, es la misma exclamación que hizo Tomás. Pero ¿por qué no la vimos antes esa exclamación? Porque la traducción del Nuevo Mundo, aquí en vez de poner Dios mío y Señor mío, pone Dios mío aún Jehová. Dios mío aún Jehová. Y claro, jamás había manera de entender que esa era la misma frase que había usado el apóstol Tomás. No había manera, pues, de relacionarlo, de decir, pero si es la misma frase. Fíjate, lo mismo que dice Tomás aquí es lo mismo que el salmista aplicó a Jehová. Para evitar esa unión de pensamientos, se ha matado la frase, se ha alterado la frase deliberadamente y se ha puesto Jehová, cuando en el Antiguo Testamento no lo pone así, de ninguna manera. Y qué lamentable es, ¿no?, que se tenga que hacer precisamente para que no haya una asociación preciosa de ideas que nos diga, bueno, eso fue lo que Tomás reconoció. Y lo más importante, que el Señor Jesucristo no se lo recriminó. No le dijo, mira Tomás, que te estás yendo de un extremo al otro extremo. No, Señor. Le dijo, porque has visto, has creído. Lo que le recriminó es que Tomás no hubiera llegado a esa conclusión por el hecho de la revelación divina, como se le había dicho al apóstol Pedro en cierta ocasión, eres bienaventurado, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto no se aprende en una escuela. Esto es revelación de mi Padre que está en los cielos. Esto hubiera sido lo precioso y lo bonito. Pero bueno, se le confrontó con la evidencia y el hombre aceptó. Y el Señor Jesucristo le dijo, pues vale, has creído. No le recriminó nada de la confesión que él acababa de hacer. Todavía en otro salmo, en el 68, encontramos otro ejemplo de alteración en el mismo sentido que estamos considerando ahora. En Salmo 68, 20, dice la palabra de Dios, Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Porque los testigos a veces dicen que Señor en el Antiguo Testamento pues era Jehová, y que lo que habían hecho los traductores, los escribas, era pues poner Señor en vez de Jehová. Pero en este pasaje no cabe eso, ¿verdad? Porque pone Jehová el Señor. Así que no podía poner Jehová el Jehová. No había manera pues de decir este Señor aquí es Jehová. Jehová el Señor. ¿Cuál es el problema de que se pudiera dejar en la traducción del Nuevo Mundo una frase que dice Jehová el Señor? Porque en el Nuevo Testamento la mayor parte de las veces que se usa Kyrios o Kurios es para referirse a Jesucristo. Además con el artículo determinado, el Señor. Y claro, es el problema que
podamos decir es que el Señor del Antiguo Testamento es el Señor del Nuevo Testamento. ¿Y qué han hecho en la traducción del Nuevo Mundo? En vez de decir, y de Jehová el Señor es el librar, han puesto, y de Jehová el Señor soberano. Pero en el hebreo no viene el soberano para nada. Simplemente no aparece para nada. Ha sido una palabra inventada y añadida, puesta ahí, que no tiene nada que ver. Pero ¿cuál es la enseñanza? Bueno, la enseñanza al testigo que tuviera alguna idea o alguna asociación de ideas es que sí, hay el Señor del Antiguo Testamento y hay otro Señor en el Nuevo. Pero nota que el del Antiguo, ¿cuál es? El soberano. ¿Te das cuenta? El del Antiguo es el Señor soberano. Pero es que lo que no sabe el recipiente de la información es que soberano lo acaban de añadir ellos. Que no existe eso, sino el Señor en el Antiguo Testamento y el Señor en el Nuevo. Pero si alguien dijera, cuando tú le dices, no, es que fíjate, en el Antiguo Testamento cantidad de veces se dice el Señor para referirse a Jehová. Y él diría, bueno, pero en el Antiguo Testamento es el Señor soberano, porque mira aquí lo que dice 68 tal. Así tenemos un Señor soberano y otro que no es soberano. O sea, un Señor grande y un Señor pequeño. Y lo mismo hacen con la palabra Dios, ¿no? Cuando dicen en Juan 1:1, que miraremos otra vez, que el verbo era un Dios. Y tú le dices, bueno, pero ¿verdadero o falso? Hombre, no, verdadero. Pero conclusión de la cuestión, un Dios grande y un Dios pequeño. Y lo mismo han hecho con Señor, entonces. Señor grande y Señor pequeño. Y así estamos manipulando la Escritura para que estas cosas, a los ojos de los testigos de Jehová y de cualquiera que estudia con ellos, llegue a ser una realidad. Cuando si uno honestamente va a la palabra de Dios, ve que no es así en absoluto. Y que hay cantidad de citas donde hay expresiones al Señor del Antiguo Testamento que se aplican sin duda alguna al Señor del Nuevo. Porque ambos son Dios. Que lo entendamos nosotros o no, no es lo más importante. Ni es lo concluyente, porque hay tantas cosas de la vida que no las entendemos, de esta vida en que estamos aquí, son realidades tremendas. De manera que no podemos tratar de razonar con nuestra mente y llegar a la conclusión de que lo que razono lo acepto y lo que no lo puedo razonar lo desecho. Y estas tres citas son típicas del Antiguo Testamento. Imagino que hay más cosillas, pero es lo que yo he podido ver y también con mi esposa en el estudio y comparación de nuestras versiones. Pero ahora, yendo al Nuevo Testamento, encontramos una gran cantidad de cosas. Y hemos escogido unas cuantas de ellas que sobresalen por la mala y pésima traducción, por la evidente, muy evidente adulteración. Y aunque cuando hablamos del tema de la divinidad del Señor Jesucristo ya consideramos Juan 1:1, hoy en nuestra lista lo volvemos a mencionar. Cuando la palabra dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Como dijimos que esto seguramente era parte de una estrofa, me parece por toda la investigación que se puede hacer, que era parte de una especie de verso, que en aquel entonces hasta quizá fuera base de algún cántico cristiano, porque son palabras tan preciosas o tan divinas. Y la forma en que en el mismo griego está colocado todo ello, y que lo podemos ver incluso en nuestro español, que en el principio era el verbo y termina con la palabra verbo, con la que empieza en la segunda, y el verbo era con Dios y termina con Dios, con la que empieza en la tercera, y Dios era el verbo. Hasta en eso hay armonía, sin meternos en gramática, porque al meternos en la gramática vemos que el artículo indeterminado un no existe en griego. En primer lugar, no existe en griego. Y si el apóstol Juan hubiera querido decir de alguna manera que Jesucristo era un Dios, no existiendo el artículo indeterminado, entonces dicen
los expertos en el idioma que habría un adjetivo numeral que podrían haber usado y que no lo usaron tampoco. De manera que lo que se quiso dar a entender, y la composición de la frase, es que Jesús es Dios, pero además puesto de una forma que enfatiza lo que el verbo es. Porque en el griego original no pone como en nuestra versión, ya ajustado a nuestra forma de ver en nuestro castellano, y sin modificar la verdad, ¿no? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero en el griego original pone en el orden diferente. Dios era el verbo. ¿Por qué esa forma gramatical? Porque cuando esto se coloca en la oración antes, en el predicado, es para enfatizar lo que el sujeto es. Dios era el verbo. ¿Por qué colocarlo antes en la expresión? Para enfatizar lo que el sujeto, es decir, el verbo, era. Por el lado de la gramática, por el lado de la estrofa y cántico bello que fuera, por cualquier lado, la cuestión es esa: Jesucristo era Dios. Pero dijimos que simplemente en los 4 primeros versículos del Juan capítulo 1 tenemos como 4 evidencias de la divinidad de Jesucristo. En la primera línea ya hay la primera: en el principio era el verbo, es decir, ya existía cuando el principio, por lo tanto el verbo no tiene principio, por lo tanto el verbo es Dios, porque solo Dios no tiene principio. Ya viene la primera prueba ahí, contundente además. La segunda prueba es la declaración: y Dios era el verbo, sin artículo indeterminado, porque no existe además en el idioma. ¡Qué mejor! La tercera razón está en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Si el Señor Jesús lo ha hecho todo, Él es el creador. Él no es creado, porque todo lo creado ha sido creado por Él. Y Colosenses capítulo 1 añadía todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra, para que no quepa duda alguna. Todo lo creado en el cielo ha sido creado por Jesús. Y todo lo creado en la tierra también. Y la cuarta razón está en el versículo 4. En Él estaba la vida, que nos recuerda el Salmo 39, que dice: contigo está la fuente de la vida. Está hablando de Jehová, para los que quieran oírlo así. Y en Jesucristo estaba la vida. Así que solamente en esos 4 versículos tenemos 4 razones, una detrás de la otra, probando la maravillosa divinidad de nuestro Señor. Y el verbo era Dios. En Juan capítulo 17:3 salimos un poquito del tema de la deidad para entrar un poquito en el tema de la salvación. Y la manera en que ellos vierten Juan 17:3 altera el sentido cristiano, bíblico, de la salvación. Esto que llamamos a veces la soteriología, ¿no? Vamos a ver por qué. En la versión Valera dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. He comparado una cantidad de versiones y esto es básicamente el sentido. He mirado también en el griego original, no es que yo sepa griego, pero lo que pone abajo en la traducción interlineal, maravilloso, es la vida eterna, que es conocer a Dios, conocer a Dios. Pero ojo, estábamos diciendo antes, Dios no es objeto de investigación. Es muy absurdo pensar que nosotros podemos empezar a investigar a Dios. Nosotros podemos conocer a Dios en tanto en cuanto su revelación y el modo especial en que Él se ha revelado al hombre por su gracia
El hombre tiene que tener esto muy claro, todos nosotros lo debemos tener claro. Pero voy al hecho de que la forma en que lo traduce la versión del Nuevo Mundo mata ese hecho tan precioso de la revelación divina, mata el hecho precioso de que somos objeto de la revelación de Dios y quiere dar la idea de que la vida eterna está relacionada con un conocimiento intelectual que nosotros tengamos. Y eso es otra vez una cosa muy seria. Voy a leerlo tal como está en la traducción del Nuevo Mundo, en Juan 17:3, que dice aquí: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, etc. El que estén adquiriendo conocimiento de ti. Quizás si uno lo lee un poquito rápido esto no se percata del hecho, pero un estudio minucioso revela. Primero, en el griego no se dijo eso. En el griego se dijo que es conocer a Dios y no el proceso de estar adquiriendo conocimiento, de forma que da a entender que el tener mucho conocimiento de Dios es ventajoso en el asunto de la salvación. Incluso podríamos llegar a la conclusión de que una persona que tenga mucho conocimiento intelectual, pues yo no sé, está más cerca de Dios o tiene más segura la salvación o cosas de estas, ¿no? Pero no es lo que la palabra de Dios dice en absoluto. Primero el apóstol Pablo dijo a los que andaban de esta manera con los conceptos y matizando conceptos y a veces, por tanto, matizar ciertas cositas del intelecto, lo que hacían era provocar disputas y divisiones. En 1 Corintios 8:2-3 el apóstol Pablo dijo: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Es muy interesante este versículo, porque hay una diferencia de saber cosas, por ejemplo, tenemos nosotros los humanos un interés en saber cosas del futuro, lo que Dios va a hacer, la proximidad de la venida del Señor, si está más cerca o cómo es la cosa. Tenemos un interés natural en estas cosas, pero si alguien viene con contundencias en estas cosas, creyendo que tiene la última palabra en cuanto a esos asuntos, entonces, no sabe nada como debe saberlo, porque realmente lo que nosotros sabemos sobre ciertas cosas son lo que Dios nos ha querido decir, unas pinceladas en lo que respecta a la escatología y ciertas cosas. Lo que sabemos, y lo que sabemos lo apreciamos y lo añoramos y nos sirve de esperanza y nos sirve de estímulo. Pero voy al hecho de que no es lo que está diciendo aquí la palabra. Ese conocimiento de Dios, esa palabra conocer en el griego implica mucho más de lo que significa en nuestro castellano, muchísimo más. Es sencillamente ni más ni menos lo que el mismo Juan el apóstol nos aclara en el mismo Evangelio. Yo estaba mirando algún versículo que pudiera. Y en el capítulo 6, versículo 69, es muy interesante que encontré esto, donde dice: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Fijaos bien cómo aquí hay una composición muy hermosa. Nosotros hemos creído. Y ahora, ¿cuál es la consecuencia del creer? La consecuencia del creer es que ahora conocemos. Ahora conocemos. Conocer a Dios es el resultado de la fe, es el resultado del nuevo nacimiento, que implica la obra soberana del Espíritu Santo en nosotros, sin lo cual no habría ese conocimiento. Romanos 8 llega a decir que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo pone en nosotros testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando nos llega la fe, ese testimonio ya nos ha alcanzado. Ya sentimos, ya sabemos que somos hijos de Dios. Ya empezamos a sentir el amor de Dios dentro de nosotros. Ya dentro de nosotros clamamos: Abba, Padre. Ya le empezamos a clamar. Este es el conocimiento de Dios. Esa idea, ese sentimiento de filiación que Dios ha colocado en nosotros, sus hijos. No es la idea de tener muchos conocimientos y saberse muchos versículos de la Biblia, a lo mejor de memoria, etcétera, etcétera.
No se trata de eso. En el mismo capítulo 14, todavía el apóstol Juan dice algo más al respecto, en la misma línea. Dice 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Muy curioso entonces, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Se conoce al Padre por medio de creer en el Hijo. Cuando uno cree en el Hijo, que es cuando tiene vida eterna, es cuando entonces empezamos a tener conocimiento del Padre. Cumpliendo lo que dice la Escritura, nadie viene al Padre sino por mí. Pero primero tenemos que conocer, o primero tenemos que creer en el Hijo, que nos da vida eterna. Y todo esto es la obra de Dios. De manera que decir esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti da la idea de decir a los libros de cabeza, ¿no? Cuán agradecidos estamos a Dios de que no es así. ¿Y cuántos de nosotros que estudiamos tantos libros que al final no nos sirvieron para nada? Después tuvimos que arrodillarnos delante de Dios y decir, Señor, perdona, pero estoy otra vez en el cero. Y el Señor dice, pues así es, para que ahora sepas lo que es mi obra. Y ahora partimos de ahí. Este tema me encantó mucho, me embarcó. Dios se revela al hombre en la gracia común, pero sobre todo en la forma de su revelación especial a través de los tiempos, por su palabra, y especialmente en la forma del Hijo y la forma tremenda en que el Espíritu Santo está en todo ello, dirigiendo y llevando a cabo. Es el proceso de el Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Así que nos habíamos salido un poco del tema de la divinidad, estamos un poquito en el tema de la salvación, que también se tuerce un poco, y volvemos otra vez al tema de la divinidad del Señor Jesucristo, que es el que más atacan. Y tenemos el siguiente caso en Hechos 3:15. Hay más, pero sobresalientes, los que hemos escogido, los que a nosotros nos han impactado mucho en nuestras pesquisas. Por supuesto, nos ha impactado mucho. A Tere y a mí en su momento nos impactó mucho este versículo, la forma en que se alteró el pasaje. La versión Valera del 60, en Hechos 3:15, dice así: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y sé que hay alguna versión que pone un sinónimo, algún sinónimo, en vez de autor pone algún otro calificativo más o menos significativo, ¿no? Pero bien, me parece muy apropiado autor de la vida, porque se ha visto antes en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que en Jesús está la vida, y que es manantial, pues, de la vida. ¿Y qué ha traducido aquí la versión, mejor dicho, la traducción del Nuevo Mundo? Ha puesto: matasteis al agente principal de la vida. Agente principal. Y casi viene a la mente enseguida esto de agente de seguros y cosas de estas, ¿no? Sí que Jesús es un mandado, es un agente nada más, ¿no? Más o menos. Y dices, pero qué lamentable es esto. Agente principal de la vida. No, autor de la vida es otra cosa muy diferente. Ahora nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo podíamos entender cuando el Señor Jesucristo hablaba, en aquel tiempo oídos sordos, y luego los que eran del Señor entendieron, ¿no? Que yo puedo demoler este templo y en 3 días levantarlo. Este templo ha tardado tantos años en hacerse. Y luego ya entendieron sus discípulos que hablaba del templo de su cuerpo. Pero ¿cómo podía ese cuerpo ser derribado y él mismo, una vez derribado, muerto, ocuparse en levantarlo? Él mismo. No dijo, yo derribo este templo y mi Padre lo levanta. No, yo mismo lo levanto. Y ahora estábamos nosotros como aquellos apóstoles
que al principio estaban a oscuras o a dos velas, y finalmente, por la gracia de Dios, estábamos ahora entendiendo las cosas, ¿no? Es que esto casa con esto, y aquello casa con que es autor de la vida, y aquello otro casa con que ha creado todas las cosas. Claro, ahora nos casa. Pero lo que no puede hacerse es, para que no case, empezar a modificar palabras. Agente principal de la vida no tiene ningún apoyo escritural, me refiero a los manuscritos. Ninguno de los manuscritos, ni más antiguo ni menos antiguo, ninguno de los manuscritos. Sencillamente ha sido una adulteración de la palabra de Dios. Ha sido, aún diríamos, el por una palabra griega, para modificarla, quitar una palabra y poner 1, 2, 3, 4, 5, para que haga juego ahí, ¿verdad? Que a veces hay que hacerlo por cuestión simplemente de tradición, para que traducción se entienda en nuestro castellano, pero jamás para modificar una idea, sino para aclararla más. Es ahí el gran cuidado que deben tener los eruditos, los traductores, los biblistas. Pero aquí en este caso se han buscado unas pocas palabras más para distorsionar el verdadero significado del versículo. Qué pena, ¿verdad? Otro ejemplo muy cerquita de aquí, hermanos, en Hechos 10:36. Y en Hechos 10:36 leemos: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y uno dice, ¿verdad? ¡Qué texto tan precioso! Jesús es Señor de todos. Pero, claro, los testigos de Jehová dicen, si dejamos esto así de esta manera, se nos complican a nosotros las cosas, porque si dejamos que la Biblia nuestra diga que Jesús es Señor de todos, entonces aquí se está hablando del Dios soberano, porque solo un Dios soberano puede ser el Dios de todos, como pusieron ellos en el Salmo aquel, ¿verdad? Señor soberano, para hacer ver que hay uno grande, uno soberano y otro poco soberano. Pero si aquí dice de Jesucristo que es el Señor de todos, pues nos suena también a Señor soberano. Tendríamos que decir, señores, aquí también podrían haber puesto Señor soberano. Pues ¿cómo han hecho entonces para cambiar esto? Dice, Él es Señor de todos los demás. De todos los demás. Y yo todavía no le cojo el sentido a esa barbaridad. Es decir, todavía no entiendo lo que se puede querer decir con eso. La cuestión es que no diga Señor de todos. Pero de todos los demás quiere decir que por encima de Jesús está el Padre, y que Él no es Señor del Padre, y que el Padre le ha creado a Él, y que Él ha creado lo demás, y que Él es Señor de eso lo demás. De eso lo demás. Esa es la idea. Esa es la idea que realmente hay, diabólica. En mi juicio, diabólica. Primero porque si no está en la palabra original que se está traduciendo, en ninguno de los manuscritos, en ninguno, categóricamente y subrayado, entonces dices, pero qué desastre, qué desastre. Por eso a veces cuando vienen hermanos y dicen, mira qué texto tan bueno tengo yo aquí para los testigos de Jehová, y vienen con versiculitos así, que los hemos leído nosotros también, pero que no es así en su Biblia. Entonces habrá que buscar otros que sirvan. Y cuando llegue el momento habrá que demostrarle ese fraude. Pero cuando llegue el momento, mientras tanto sería bueno escoger otros versículos, como por ejemplo el de Tomás, mi Señor y mi Dios, que ahí no hay vuelta de hoja. Que ellos dicen que eso fue como cuando decimos, ¡ay Dios mío!, una exclamación, que lo digan, pero no es lo que aquí pone. Aquí no dice que eso era una mera exclamación. Pero qué lástima, ¿no? Señor de todos los demás, en vez de Señor de todos, que es lo que Jesucristo es. Pues sí ha creado todas las cosas, y sin Él ni una sola cosa ha sido hecha. ¿Cómo no va a ser Señor de todo? De todo y de todos. Claro, ellos dicen, sí, pero el Padre está arriba. No, es que aquí se está tratando del hecho de que el Padre es Dios y de que el Hijo es Dios, y que es Dios el Creador. Y que la acción de crear está en el Padre, y que está en el Hijo, y que aún está en el Espíritu Santo, como lo vemos en Génesis 1:1, que también quisisteis atropellarlo. Es que es Dios el que crea. Ahora, que se hable del Hijo crea, es decir, Dios crea. Que se diga el Espíritu de Dios está ahí, o el Espíritu
Santo está ahí ejerciendo y haciendo y arreglando y llevando es Dios. Da lo mismo. Y si se dice el Padre, es Dios también. Es decir, no hay ningún problema. No se trata ahora de poner a ninguna de estas personas por encima de la otra. Esto no lo hace la Biblia. Eso lo hacen los humanos, que tienen esas ideas arrianas y otros conceptos parecidos, ¿no? Como la historia revela bien. Y ahora hacemos otro inciso para desviarnos del tema de la divinidad y ir al tema de la resurrección. Que nosotros, los cristianos, creemos en la resurrección en el sentido de que cuando morimos, y sabemos, y ya consideramos aquí además en la conferencia que tenía que ver con ello, que hay una pervivencia, no una aniquilación, una pervivencia del alma después de la muerte, y que está clarísimo en la Escritura y en un montón de pasajes, ¿no es cierto? Hay una pervivencia. Y entonces, claro, el cuerpo ha ido al sepulcro donde sabemos lo que ha ocurrido, pero que es la resurrección que nosotros esperamos, el día que el Señor nos rescata nuestro cuerpo y nos lo da glorificado y transformado. Pero no es el concepto del testigo de Jehová. Él piensa de otra manera. Y tenemos una cita muy clara apoyando este concepto de resurrección en Romanos 8:23, que fijaos qué tema, el tema de la resurrección. Qué creencia tan cristiana. Y vamos a ver cómo lo vierte, por ejemplo, la versión Valera, que me parece muy, muy buena, y he comparado con otras también, más o menos, donde dice el apóstol, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Y ahora es muy curioso ver cómo se cambia el sentido de esto en la traducción del Nuevo Mundo. Esperamos el ser puestos en libertad de nuestros cuerpos. El ser puestos en libertad de nuestros cuerpos. Esto suena además todo lo contrario a lo que estamos leyendo aquí, que es la resurrección. Que el Señor nos da nuestro cuerpo, rescatamos nuestro cuerpo, por usar el término ese, porque ya sabemos que no tenemos ningún mérito para hacerlo, pero como es gracia sobre gracia, y entonces el Señor nos da ese cuerpo, pero con la imagen de aquel también, pero es nuestro cuerpo. Yo eso no lo entiendo. ¿Y qué importa que uno no entienda algo? Es que hemos de entenderlo todo. Si tuviera que existir en este momento todo lo que existiéramos, lo que nosotros entendiéramos bien, yo creo que no existiríamos ninguno de nosotros. Porque hoy día, ¿quién entiende bien el nacimiento de un niñito? ¿Cómo se desarrolla? Si no sabemos exactamente qué es la vida, si eso es todavía un misterio para los científicos, por favor. Entonces, si solamente tuviera que existir lo que verdaderamente entendemos a ciencia cierta, yo creo que desapareceríamos todos. Y Jesús ya lo dijo, el Señor, ¿no? Si os hablo cosas terrenales y no las entendéis, si sobre cosas terrenales ya es difícil hablar y ya se ha inventado la cuestión de la filosofía, que es la búsqueda de la verdad, y la busca porque no la halla, porque si ya la hubiera hallado no la buscaba, y así está la pescadilla que se muerde la cola. Ese es el hombre hoy en nuestros días, y siempre, me imagino, ¿no? No podemos jamás decir, yo no entiendo esto, entonces voy a ver cómo lo hago para que me case de alguna manera con el credo que yo recibí de otro anterior mío. Imposible. Hay que ir con mente limpia y con humildad y sinceridad a Dios. Así de sencillo lo hicimos nosotros en su momento. Una confusión muy grande, pero muy grande, pero muy grande. Ya supimos que no había ningún humano en la tierra capaz de sacarnos de esa confusión. ¿Qué os parece? Estábamos seguros que no había un humano capaz de sacarnos de esa confusión. Y a eso nos llevó el Señor. Le dijimos, solamente tú puedes hacerlo. Es más, lo vas a hacer. Es más, porque lo has prometido en tu palabra. Ahí estaba la fe. Y el Señor dijo, allá voy. Y ahora el Señor nos dio su revelación. Y por eso estoy aquí hablando de esas cosas.
Y por eso otro día las defendía la falsedad a capa y espada y decía mentirosos, los de la cristiandad, incluyendo evangélicos y todos los protestantes juntos en la misma olla. Pero el Señor se ha mostrado en nuestra vida y nos ha enseñado tantas cosas. Por eso estamos diciendo esto.